Había aprobado un proyecto de ley de inquilinos que traería mejoras, ¿no?, para todos aquellos que hoy por hoy no pueden acceder a la compra de una vivienda. En diputados todavía no se ha tratado el tema, por ende no es ley, pero esta semana surgió el debate porque desde el oficialismo están intentando cambiar algunos puntos de la ley que se había aprobado, como decía, en la Cámara Alta. Estamos hablando ahora con Fernando Muñoz, que es de la Defensoría de Inquilinos de la Capital Federal, porque, por ejemplo, uno de los puntos es que la indexación de los precios, que en el Senado había sido que se tiene que hacer durante un año y no cada 6, como suele ocurrir en la actualidad. Bueno, ahora en diputados esto, por ejemplo, quieren dar marcha atrás. Este punto y otros son los que traen polémica y obviamente quienes representan a los inquilinos no están muy de acuerdo con estos cambios. Fernando, ¿qué tal? Buen día. Nicolás Munafó te saluda. Bueno, como decíamos, estos cambios que quieren llevar desde el oficialismo no serían tan beneficiosos para los inquilinos. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, lo que está ocurriendo sobre todo se ve en la renovación de los contratos es que hay aumentos desmesurados, digamos, los alquileres. De hecho, se prevé para el año por lo menos un 34% en las cláusulas que se firman para los nuevos contratos. O sea, estamos hablando prácticamente el doble de lo que se estima oficialmente como inflación, que sería del 17, digamos, al 20% para ser más realistas. Por lo tanto, la discusión sobre la forma de calcular el precio de los alquileres es central en esta ley que fue aprobada el año pasado por el Senado y que plantea que sea anualizado, como bien decías vos, no semestral, y que sea un índice mix entre los precios al consumidor y las paritarias, digamos, el salarial. Claro. Esta es la propuesta que salió del Senado. En diputados se está planteando que sea para determinados montos de alquileres, o sea, que queden liberados de la regulación determinados alquileres, que en ciudad podrían ser sobre todo los de 3 ambientes, que afectan obviamente también a grupos familiares más grandes de la clase media, o sea, ponerle un... Era como partir en 15.000 pesos, ¿no? Aproximadamente, partir en 15.000 pesos. Sí, aproximadamente de 15.000 pesos, que digamos de ahí hacia abajo, que tenga algún tipo de regulación. Es bueno, de todas maneras, que ya no se discute la necesidad de fijar una pauta, digamos, para los alquileres. Esto históricamente fue así, digamos, siempre tuvieron algún tipo de regulación por algún índice del INDEC. Esto ahora está absolutamente, digamos, liberalizado, lo cual genera abuso de todo tipo, porque el inquilino tiene que decidir al momento de renovar el contrato si paga a partir del mes siguiente 40% más en la actualización que le hacen, más el 15% semestral, lo cual se le convierte casi en un alquiler del doble para los 2 años siguientes, de casi el 100%, o si tiene que mudarse y salir a buscar urgente, digamos, otro alquiler con todos los gastos que eso implica también. Por eso siempre, Fernando, está la disyuntiva, digamos, en esto que vos me decías. El inquilino termina siendo rehén porque si se tiene que ir a otro lugar, todos los gastos que conlleva mudarse, trasladar las cosas, es un conflicto también en lo emocional, ¿no? Porque mudarse es complicado y además el hecho de que, bueno, me aumentan 40%, ¿qué hago? O sea, uno pone en la balanza todos los trastornos que es mudarse o pagar y resignarse, ¿no? Entonces, muchas veces uno termina resignarse a seguir en el mismo departamento, por más que uno tenga que pagar más, por todo lo que conlleva mudarse, ¿no? Sí, estamos hablando de una población enorme, ¿no? Cuando hablamos de los inquilinos, no hablamos de una minoría, sino que hablamos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, prácticamente el 40%, digamos, de los hogares que son alquilados. A nivel nacional por arriba del 20%, por lo tanto estamos hablando de muchísima gente que está buscando permanentemente poder asentarse en un lugar, poder tener continuidad por la accesibilidad al trabajo, por la escolaridad de los chicos, por sus relaciones sociales en el barrio. Por eso también en la ley que fue aprobada en el Senado se planteó ampliar a 3 años el mínimo de los contratos, que hoy es de 2, digamos. Eso también tiene que ver con la previsibilidad, con la continuación, digamos, del contrato. Y lo mismo con la Comisión Inmobiliaria. La Comisión Inmobiliaria, que ha traído muchas controversias, sobre todo por los incumplimientos que hay en las leyes locales en cuanto al máximo que pueden cobrar las inmobiliarias cuando se firma un contrato de alquiler. Bueno, se plantea unificar todo el país, que no pueden cobrar más de un mes de comisión.
Claro, lo que pasa es que también, Fernando, otras cosas que sucede, de hecho me ha pasado, es que está bien, te cobran un mes de depósito, ¿no? Eh, o un porcentaje que no supera el 4,5% de lo que es el Sí, total de... en caso de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, que no, o sea, el 4,5 del alquiler. Pero después Un mes terminan promedio, cobrando también 24, un sí. gastos administrativos que termina siendo casi un mes más de depósito. Entonces, gastos administrativos que a veces la inmobiliaria cobra y que uno no sabe en definitiva qué son esos gastos administrativos. Entonces también uno no sabe dónde recurrir porque no sabe si es legal o no sabe qué hacer. Y a veces uno con la necesidad de mudarse lo termina pagando y eso también lo que a veces el inquilino sufre, ¿no? Sí, porque progresivamente lo que fue ocurriendo es que en las relaciones de alquiler de vivienda hay una sensación de que no hay ninguna ley, Claro. digamos. Por lo tanto, uno está solo ahí frente al corredor inmobiliario y tiene que aceptar las condiciones. Y, por ejemplo, un tema muy importante que creo que la AFIP lo empezó a tratar estos días es la cuestión de la evasión. Sí. Pero ¿cómo impacta sobre el inquilino? El tema de que no te den factura, por ejemplo. Claro. Por lo tanto, uno sospecha de si no me dan factura, algo me deben estar sacando, algo me deben estar currando, me debe estar cobrando de más. Y si te doy factura, te cobraría el IVA. Uno Claro. dice un 20% cuando es una comisión de 8.000 pesos. Y uno dice, son 2.000 pesos más, te tengo que pagar. Entonces, está también muy negreado el alquiler, lo cual significa, digamos, acá 400.000 hogares hay alquilados en la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa prácticamente arriba de 1.400 millones de pesos en comisión que circulan anualmente en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Digamos, es muchísima plata, ni hablar, digamos, de la circulación económica que significa los alquileres, ¿no? Digamos, cuando un inquilino puede recuperar, por ejemplo, alguien que paga ganancias, puede recuperar 900 pesos por mes porque puede deducir alquileres, porque le dieron la factura correspondiente, bueno, ahí se vuelca seguramente al mercado interno, se vuelca al consumo ese dinero. Tal cual. Hoy no ocurre, hay mucha concentración, digamos, hay pocos propietarios, dueños de muchas viviendas, por lo tanto tienen mucho control del mercado, de fijar los precios, de fijar las condiciones, y muchísimos inquilinos y muchísimas familias inquilinas que están como a la deriva. Por eso es tan necesario que haya un marco legal. Después se discutirá si es el mejor o no, pero tiene que haber algún tipo de regla de juego para los dos sectores, ¿no? Seguro. Lo que vos marcabas, Fernando, es que, bueno, la AFIP esta semana lo que va a intentar hacer es poner postnet, por ejemplo, en las inmobiliarias para que todas las operaciones, sea de compra o de alquiler, sean bancarizadas. En el tema de la factura que vos bien mencionabas, Claro. y obviamente siempre está el temor del inquilino, en este caso de quizás, bueno, pido factura, entonces si pago, no sé, 10.000 pesos de alquiler, me van a querer cobrar el 21% del IVA, entonces a veces el temor es, bueno, lo pido o no lo pido, porque quizás el dueño quizás me va a pedir más dinero por el alquiler, porque va a tener que pagar IVA sobre ese inmueble que tiene. Hay que ver si el dueño tiene el inmueble declarado, es otra cuestión también. Entonces, como vos bien decías, a veces el inquilino queda en el medio, no sabe qué hacer, a dónde recurrir, si efectivamente lo correcto es pedirle la factura o no. A ver, lo correcto sí es pedir factura, pero a veces termina pasando que por hacer las cosas como se deben, uno termina pagando más de alquiler. Y hoy como está el aumento de los alquileres, el aumento de las expensas, el aumento en los servicios públicos, si uno tiene que alquilar sí o sí, los números se van engrosando y el bolsillo no alcanza para todo. Sí, hay cuestiones igual que, bueno, que uno son básicas, son de la reacción natural, que el tema en cualquier comercio, de pedir factura, y aparte, bueno, en cualquier tipo de sociedad, ¿no?, donde existe algún Estado que mínimamente controle y recaude, digamos, que se tenga que pagar los impuestos. En esto hay una resistencia muy fuerte en general de los sectores, digamos, que tienen mayor poder económico de pagar impuestos. Pero nosotros, de todas maneras, hay algunas cuestiones básicas que debe saber el inquilino, como por ejemplo que los alquileres de vivienda están eximidos del IVA. Claro. Digamos, por lo tanto, la amenaza de, mirá que si no te tengo que aumentar el alquiler, en realidad es falso porque hay una exhibición en la ley del IVA respecto a las locaciones de vivienda. Por otro lado, lo que uno firma, cuando firma el contrato de alquiler, se tiene que sostener
hasta el último mes, los 24 meses. No hay posibilidades de alterar el monto del alquiler durante el contrato. El contrato hay que respetarlo durante los 24 meses. Por eso el mercado inmobiliario se ha encontrado, digamos, la forma de ajustar semestralmente, digamos, a pesar de que no hay ninguna ley que se los permita, pero dicen, bueno, usted alquila por 250.000 pesos y se lo dividimos semestralmente de esta manera. Entonces han encontrado la manera de ajustar los alquileres que por todavía la ley de indexación, esa vieja de los 90, en realidad no se deberían indexar. Pero bueno, eso ocurre y lo que no pueden hacer es de repente alterarle a uno el contrato y decir, mira, me tenés que dar ahora 1.000 pesos más de lo que teníamos estipulado. Eso también debe saber el inquilino, eso en la Defensoría del Pueblo, que es donde atendemos nosotros, lo vemos muy regularmente, el tema de inquilinos que nos consultan porque le quieren cobrar más, digamos, el alquiler de repente a mitad del contrato, o algunos que dicen, me dice el inmobiliario que quieren vender el departamento, me tengo que ir. No, el contrato se cumple los 24 meses, como cumple el inquilino también debe cumplir, digamos, las condiciones del contrato, ¿no? Claro. Fernando, ¿cuáles son los reclamos que ustedes más reciben allí en la Defensoría? ¿Y cómo debe actuar en este caso el inquilino actual o aquel que quiera alquilar un departamento? Porque siempre recaigo sobre lo mismo, pero en verdad es lo que pasa, es el temor del inquilino, ¿no? Porque a veces uno va a una inmobiliaria y le quieren cobrar mucho y uno dice, bueno, o me gustó el departamento o me tengo que mudar sí o sí y termino pagando lo que sea por mudarme, ¿no? Porque más o menos las inmobiliarias o por dueño pasa lo mismo. ¿Cómo debe actuar entonces el inquilino? Yo creo que también por una cuestión de que si todos los inquilinos se niegan, en algún momento también las inmobiliarias van a tener que resignar. Lo que pasa es que lamentablemente, por esto digo que siempre uno necesita un techo donde vivir, termina diciendo que sí a todo, ¿no? Pero ¿cómo debe actuar entonces el inquilino? Sí, estamos hablando de una necesidad básica y al no estar a veces las reglas muy claras, digamos, por no existir leyes y controles muy estrictos para que se cumplan, uno siempre tiene también la prudencia, hasta que vos mencionabas, de, bueno, tenés que optar entre si realmente te gusta ese departamento, la cercanía o porque ya estás ahí. Muchas veces esa relación fluctúa y es donde se producen los abusos. Nosotros lo que estamos recibiendo más ahora consulta es, por un lado, los que renuevan contratos porque se preguntan y nos preguntan si realmente puede ser que les quieran cobrar 40% más para renovar, más ajuste semestral del 15%. Le aclaramos que hasta que no haya una ley, digamos, que fije algún índice, como históricamente fue, para los alquileres, hoy es el mercado que está tomando decisiones de lo que tiene que pagar el inquilino. Y obviamente que lo que hacemos es revisar ahí el contrato. Estamos hablando de 1.000 consultas y asesoramiento e intervenciones en problema inquilino que llevamos este año en la Defensoría del Pueblo. La retención indebida del depósito, prácticamente como si fuera el mes 25 del contrato de alquiler, es otro de los temas muy consultados. Eso prácticamente se ha hecho cada vez más una costumbre, la de no devolver el depósito que dejó el inquilino al comenzar el contrato de alquiler. Es esta batalla que significa cuando uno tomó la decisión de mudarse o decidió no seguir en ese departamento por las condiciones que le piden, es la cuestión de tener que insistirle al propietario o a la inmobiliaria para que le devuelvan el depósito. Ahí nosotros intervenimos en forma directa sobre la inmobiliaria o sobre el propietario y más de una vez a través de alguna mediación que hacemos, gestionamos la recuperación del depósito, que significa prácticamente hoy, en todos los casos, obviamente, un mes del nuevo alquiler que está encarando ese inquilino o esa familia de inquilinos. El deterioro de los departamentos es algo muy notable en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar del tema de la falta de gas en muchos edificios, por cortes, digamos, que legalmente, digamos, hace la empresa Metrogas, por problemas de pérdida, etcétera, que alteran el contrato que se había firmado. Digamos, uno firma un contrato de un departamento en buenas condiciones y con todos los servicios y de repente se encuentra que está en un lugar con mucha humedad, a los 2 o 3 meses empiezan a aparecer problemas o de repente hay un corte de gas que significa 8 meses sin gas hasta que se vuelva a poner en condiciones las instalaciones. Bueno, ahí corresponde que el propietario, digamos, se haga cargo, ya sea descontándole una parte del alquiler mensualmente, reemplazando el caso del servicio de gas con
con alguna forma, digamos, de poder calefaccionar el departamento, pero de eso aparecen muchísimos casos. Generalmente hay que documentar una carta documento, digamos, el reclamo no debe ser solamente verbal. Cuando uno ve que hay resistencia a mandar al administrador para hacer los arreglos que correspondan, etcétera. Y después el tema de la comisión inmobiliaria que hablábamos, o la arbitrariedad que hay en muchas administraciones para liquidar las expensas sin diferenciar las ordinarias de las extraordinarias. Hoy prácticamente está pasando que el inquilino está pagando todos los gastos, digamos, del departamento, no solo, digamos, el alquiler, sino impuestos que debería pagar el propietario, por ejemplo el impuesto inmobiliario, sí, expensas extraordinarias, que están generalmente ahora cada vez más se liquidan en columnas de ordinarias, y obviamente los gastos de servicio. Bueno, esos 5 puntos son los que más consultas y más demanda tenemos nosotros en la Defensoría del Pueblo. Gracias, Fernando, por el contacto. Seguramente hablaremos más adelante a ver si finalmente se termina de sancionar la ley o no. Ojalá, a disposición, Buen día.